obediente, blanco y sin nombre. Un simple repartidor cree resolver el enigma cuando un perrito idéntico se cruza en su camino. Pero tras la puerta de la suite VIP, los gemidos que escucha no son de un animal, y la mirada del dueño le hace entender que el verdadero cachorro es él. El prota tuvo que validar su entrega en la recepción. Vos validá que llegaste hasta acá con un like y prepárate para ver a quién van a criar. Un repartidor llega a toda velocidad frente a un hotel elegante. Se baja de su moto con un ramo gigante de rosas preparándose para hacer la entrega del día. En la entrada, un empleado lo para preguntarle si tiene reserva. El repartidor, con algo de prisa, explica que es de Kangaroo Express y que las flores son para la recepción VIP del tercer piso. El empleado le da el pase y justo cuando entra se da cuenta que la orden está a punto de vencer. Sin perder un segundo, corre para alcanzar un ascensor que está cerrándose. Apenas logra meterse en el ascensor, con el enorme ramo de rosas estorbando un poco y ganándose alguna que otra mirada disimulada de los otros pasajeros, finalmente llega al tercer piso y entrega las flores a la recepcionista. Ella le confirma que todo está en orden y que solo tiene que validar la entrega. Pero justo cuando se preparaba para irse, un señor elegante, con lentes y traje que lo venía observando, el repartidor suspira de alivio, agradecido de que la orden no haya expirado y contento porque su jornada laboral llegó a su fin. Se acerca y lo interrumpe. El repartidor, algo extrañado, le pregunta si le está hablando a él. El hombre del traje, con una sonrisa, saca una tarjeta y le pregunta si estaría interesado en algo. La tarjeta, para sorpresa del repartidor, era un anuncio para buscar un cachorro perdido. Se busca cachorro macho joven, obediente, de pelaje blanco y sin nombre. Antes de que el repartidor pueda procesar lo que acaba de pasar, el hombre simplemente le dice que se lo deja a él, se despide con un gesto de mano y se va. Nuestro protagonista se queda parado, completamente confundido, pensando si de verdad ese tipo le acaba de pedir que busque un perro perdido. Mientras el ascensor descendía, el repartidor revisaba la tarjeta. La información era tan vaga, ni una foto. Pensó que el dueño era un despistado, pero al final se encogió de hombros. Bueno, si lo encuentro, se dijo. Se subió a su scooter, listo para irse, cuando un ladrido lo detuvo. De repente, un cachorrito blanco y esponjoso apareció, moviendo la cola y ladrándole con alegría. El repartidor se agachó y lo cargó. Al verlo bien, se dio cuenta de que el perro encajaba a la perfección con la descripción de la tarjeta. Cachorro macho, joven, blanco, amigable, obediente y sin nombre. Sin perder tiempo, sacó su celular y llamó al número de la tarjeta. «Hola, soy el repartidor de hace un rato», dijo. Del otro lado, la voz del hombre misterioso respondió. «¿Ah? ¿En qué puedo ayudarte?» El repartidor, ya fuera del hotel y con el cachorrito en brazos, informó. «Creo que encontré al perrito que describiste. ¿Cuándo podés venir a confirmarlo?» Un rato después, el repartidor estaba de nuevo en el hotel, pero ahora en el lujoso pasillo del área VIP. Sostenía al perrito y se preguntó, ¿de verdad alguien que vive en un lugar tan elegante como este tendría un perro tan normal? Siguiendo las indicaciones, encontró la puerta con el número 304. Lo encontré, pensó, pero de repente, unos jadeos y gemidos amortiguados empezaron a salir de la habitación. Curioso, el repartidor se asomó por una rendija de la puerta que estaba entreabierta. Lo que vio lo dejó helado y completamente sonrojado. El hombre del traje estaba recostado, con el torso desnudo y la camisa abierta, con un rubor en la cara. A su lado, otro hombre de traje se veía apurado y le pedía disculpas, diciendo que empezaría de nuevo. Claramente había interrumpido algo íntimo. El repartidor, sin poder evitarlo, soltó un pequeño jadeo. El hombre misterioso, al escucharlo, se giró y lo miró con una sonrisa sugerente. ¿Necesitas algo?, le preguntó, con una ceja levantada. Luego, con el mismo tono juguetón, agregó, a menos que estés acá buscando al dueño. Se puso rojo como un tomate, con el corazón latiéndole a mil. La tensión en la habitación era palpable, pero el hombre del traje parecía disfrutar de la situación. Incomodidad ajena. Con una mirada de desdén, se dirigió al otro hombre que seguía en la habitación, quien se disculpaba tímidamente. Inútil, fue todo lo que dijo. Y el otro hombre, avergonzado, balbuceó una disculpa y se apuró a salir, casi desapareciendo de la vista. Mientras tanto, el repartidor, con el pequeño cachorro en brazos, sentía que había caído en un universo paralelo. ¿Qué onda con este lugar?, pensó, abrumado por la situación. De repente, el cachorro, como si sintiera su pánico, saltó de sus brazos y salió disparado por el pasillo. «¡Hey! ¡No te escapes así!», gritó el repartidor, sintiendo que un día normal de trabajo se había convertido en una comedia de errores. Después de una pequeña persecución digna de un dibujo animado, logró atrapar al perrito y, con la cara todavía en llamas, intentó escapar de una vez por todas. «Lo siento, me voy ya», dijo, buscando la puerta. Pero justo cuando pensaba que iba a lograr su huida, una voz lo detuvo en seco. «¡Alto ahí!». Era el hombre del traje, que con una sonrisa traviesa se había levantado y ahora lo tenía acorralado contra la pared, bloqueando la salida. El repartidor tragó saliva, sintiendo sus nervios a flor de piel. «¿Necesitas algo?», preguntó, con la voz apenas saliendo. El hombre del traje se inclinó un poco, acercándose, y repitió la pregunta que lo había puesto tan incómodo. «¿No estás acá buscando al dueño?». El corazón del repartidor redobló su ritmo. Asintió, incapaz de decir mucho más que un simple sí.
De repente, el cachorro soltó un ladrido, como si quisiera romper la extraña burbuja de tensión que se había formado. El hombre del traje pareció reaccionar al ladrido, como si recién cayera en cuenta de la situación. «Ah, cierto, ya podés irte», dijo con un tono más relajado. Antes de que pudiera irse, el hombre del traje agregó: «Te voy a transferir la plata». El otro hombre, que había estado esperando en la puerta, aprovechó la oportunidad y salió disparado, sin siquiera mirar atrás. El repartidor, aliviado, apenas pudo agradecer, sintiendo que por fin el surrealista encargo llegaba a su fin. Pero el cachorro, como si entendiera la tensión, ladró con fuerza. El hombre del traje, con una mirada enigmática, lo calló. Al repartidor, que aún sostenía al perrito, el alivio le duró poco. El tipo elegante le dijo, con una sonrisa de lado, que fuera a bañarse. El repartidor, ingenuo, preguntó si el cachorro se resfriaría. El hombre del traje soltó una risita, y entonces la bomba. Me refería a vos. Un rubor intenso le subió por la cara. ¿Qué? ¿Este tipo estaba pensando mal? ¿Creía que él se vendía? El repartidor, avergonzado, balbuceó que no era nada, intentando escapar de la situación con una disculpa por haber molestado. Pero justo cuando pensaba que lo lograría, el hombre del traje le agarró el brazo. Con esa misma sonrisa, le lanzó la última frase. Si algún día cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. El repartidor se soltó con un gesto rápido. Lo siento, pero ese día no va a llegar, pensó para sí mismo mientras abría la puerta y salía a toda velocidad. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejando al hombre del traje solo, con una mirada pensativa. Tiempo después, el repartidor, cuyo nombre real era Shaolin, ya se encontraba de vuelta en su rutina. Ahora vestía una campera a cuadros y entregaba cajas por el campus de una universidad. Era otro día, otra entrega, esta vez en el departamento de arte. «Profesor Yang, sus paquetes llegaron», dijo al entrar a una oficina. El profesor, un hombre de lentes, lo recibió con una sonrisa. «Buen trabajo, Shaolin, justo a tiempo, toma estas llaves». El repartidor, sorprendido, las agarró. El profesor le explicó que el director de Cinderella Studio daría una charla al día siguiente, y Shaolin sería el encargado de mantener limpia la sala temporal. Shaolin preguntó por qué él, y el profesor, con un golpecito en la cabeza, le explicó que era una oportunidad de oro. El director estaría 2 días, y si vos manejabas la sala, tendrías chances de intercambiar palabras con alguien tan importante. «Tenés razón», dijo Shaolin, la bombilla encendiéndose en su cabeza. «La gente se mataría por hablar con él. Sé inteligente y aprende todo lo que puedas». Shaolin sonrió, sintiéndose motivado, y agradeció al profesor Yang, quien le entregó las llaves. Antes de irse, el profesor le tiró una advertencia. «Mirá que el director de Cinderella Studio tiene mal carácter. Tené cuidado con él». Shaolin asintió, aunque la información le entró por un oído y le salió por el otro, más concentrado en la oportunidad que tenía por delante. Con las llaves en mano, Shaolin fue directo a la sala. Abrió las ventanas para ventilar y se puso manos a la obra. Limpió cada rincón, estrujando el trapo en el balde hasta dejarlo seco, pulió las superficies hasta que brillaron. Sacudió el polvo, barrió y trapeó, suspirando de cansancio pero orgulloso de ver el lugar reluciente. Mientras acomodaba unos libros en una estantería, alguien entró por la puerta. «Disculpa, acabo de trapear el piso, todavía no está completamente seco. Por favor, espera un momento», dijo Shaolin, dándose vuelta. Pero al ver quién era, se quedó en blanco. Era el mismo hombre del traje del hotel. Un nudo se le formó en el estómago y sintió un repentino malestar, inclinándose hacia adelante. El hombre del traje, con una sonrisa fría, lo sujetó. «Te juro que te mato si vomitas sobre mí», le dijo, la amenaza sutil en su voz. Shaolin cerró los ojos, haciendo un esfuerzo enorme por aguantar las náuseas. Cuando se recuperó, el hombre del traje seguía parado allí, como si nada. «¿Por qué estás acá?», le preguntó Shaolin, todavía algo aturdido y sin reconocerlo. No se le parecía a ningún profesor que hubiera visto. Intentó detenerlo, estirando una mano para agarrarlo del brazo antes de que avanzara más. «Esperá, este es un salón privado, no podés entrar», le dijo con firmeza, aunque por dentro sentía un escalofrío al tenerlo tan cerca. Pero el hombre del traje no le hizo caso. Sacó su celular, que Shaolin le había estado mostrando con una llamada entrante del profesor Yang, y lo contestó. «Hola, profesor Yang», dijo el hombre, con una calma que descolocó a Shaolin. «¿El salón más alejado del pasillo en el segundo piso del edificio de maestros se supone que es mi oficina?». La pregunta hizo que a Shaolin se le cayó la cara. El hombre asintió a la respuesta del profesor. «Ah, ok, nada, solo estaba confirmando». Cortó la llamada y luego se dirigió a Shaolin con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mi nombre es Baiking Shao, director de diseño de Cinderella Studio», se presentó, dejando a Shaolin completamente en shock. «¿Tenés alguna otra pregunta?». El shock lo dejó sin palabras, y Shaolin no pudo hacer más que agarrar sus herramientas de limpieza como si fueran un salvavidas. Con la cabeza gacha, buscó una excusa para salir de esa situación tan incómoda. «Tengo otras cosas que hacer, así que me voy primero. Cuídate», dijo, apurándose para escapar de la oficina. Baiking Shao lo vio irse con una media sonrisa, disfrutando el momento.
Pero su escape fue corto. Más tarde, Xiaoling se encontró en una cena con el profesor Yang y algunos colegas, celebrando la exitosa charla de Bai Qingshao. Para su horror, Bai Qingshao estaba sentado justo a su lado. El profesor Yang no paraba de elogiar al director de Cinderella Studio, quien respondía con la cortesía de un profesional que sabe lo que hace, hablando de colaboraciones y la búsqueda de nuevos talentos. Xiaoling apenas podía respirar, incapaz de creer que su pesadilla seguía ahí. De repente, el profesor Yang se volvió hacia él. «Ah, director Bai, déjame presentarte. Este es Lin Shanghuan, un estudiante del departamento de arte. Probablemente ya lo conoces de ayer. Es muy aplicado y rápido para trabajar. Podés pedirle cualquier tarea molesta que necesites, siempre y cuando esté dentro de sus capacidades, claro». Xiaoling casi se ahoga con la comida. ¿Cualquier tarea molesta? ¿Justo a él? Bai Qingshao, al escucharlo, sonrió de oreja a oreja. «Eso viene perfecto. Mi asistente Shen no va a poder venir a trabajar porque se enfermó y estaba preocupado de tener que cargar con todas las responsabilidades solo», dijo, mirando fijamente a Xiaoling con una picardía en los ojos que solo él entendía. El profesor Yang, ajeno a la atención, insistió. «¿Por qué estás tan distraído? Ponete de pie». Xiaoling se levantó con torpeza, visiblemente nervioso. Sentía que se derretía de vergüenza bajo la atenta mirada de Bai Qingshao. Con la cara roja y el vaso en la mano, apenas logró balbucear. «Espero que tenga un buen provecho. Por favor, cuídese de mí». Bai Qingshao lo observó con una sonrisa divertida antes de soltar una carcajada suave que dejó a Xiaoling aún más confundido. «¿Dije algo malo?», pensó para sí mismo. El profesor Zhang lo miró con un gesto de desaprobación, pero Bai Qingshao simplemente respondió con una mirada penetrante y un simple «claro». Luego, en un gesto que selló el momento, chocó su vaso con el de Xiaoling. «Por favor, vos también cuídate de mí», dijo Bai Qingshao, devolviéndole la frase con la misma ambigüedad, dejando a Xiaoling completamente desarmado y ruborizado contra la pared. Otra vez, había caído en sus juegos. Una vez más, había caído en sus juegos, y la verdad es que ya no aguantaba más. El alcohol le había pegado fuerte, su visión se volvía borrosa y apenas podía mantenerse en pie. Con un «no debía haber tomado tanto» que apenas pudo pensar, se arrastró hasta el baño para intentar recuperarse un poco. Allí, entre salpicones de agua fría en la cara, notó a Bai Qingshao saliendo. Xiaoling, sintiéndose demasiado vulnerable, decidió evitarlo a toda costa y se dirigió a la salida del restaurante. Pero claro, Bai Qingshao no iba a dejarlo ir tan fácil. Lo encontró afuera, apoyado en la pared, con un cigarrillo encendido y una sonrisa burlona. «¿Estás tan borracho que ni podés hablar?», le preguntó, mientras Xiaoling intentaba negar su estado, aunque la cabeza le daba vueltas. Cuando vio que Xiaoling estaba por desplomarse, Bai Qingshao se acercó y lo sostuvo del hombro, dándole una mano, pero sin dejar de lanzarle una advertencia. «Te juro que te mato si me vomitas encima». Xiaoling, rojo de vergüenza y tratando de controlar el estómago, solo pudo balbucear un «gracias» antes de querer escapar de ahí. Se despidió, alegando que estaba bien y que se iba. Pero justo cuando iba a irse, Bai Qingshao lo agarró del brazo. «Entra, andate a casa», le dijo, asegurándole que él se encargaría de avisarle al profesor Zhang para que no se preocupara. Xiaoling no lo pensó dos veces, vio un taxi, lo paró al instante y se subió, dejando a un Bai Qingshao con una mezcla de diversión y molestia que simplemente lo vio partir mientras lo llamaba idiota. Parece que Xiaoling le costó mucho librarse de las garras de Bai Qingshao esa noche, o al menos por un rato. Lejos de las miradas de Xiaoling, Bai Qingshao se encontró con un viejo conocido, Yuan Yan, que lo saludó con un «mucho tiempo sin vernos» mientras fumaba. Bai Qingshao no se veía muy contento y le preguntó qué quería. Yuan Yan no tardó en acercarse, haciendo comentarios ambiguos sobre su gusto en hombres y recordándole su pasado. Bai Qingshao le dejó claro que dejara de tocarlo y fuera al grano, pero Yuan Yan siguió insistiendo, insinuando que no había podido encontrar a nadie que lo llenara desde que se separaron y que por eso andaba con otras personas. Incluso le dejó una invitación a encontrarse en el lugar de siempre. Bai Qingshao, fastidiado, le preguntó si lo estaba acosando. Yuan Yan lo negó, diciendo que solo se había enterado de algunas cosas por chismes de hotel. Con una sonrisa, le pidió que no lo hiciera esperar mucho y se despidió. Bai Qingshao se quedó solo, pensativo, y cerró la puerta de golpe, como queriendo dejar atrás ese encuentro incómodo. Mientras tanto, en un taxi, Xiaoling se despertó, aún con la resaca de la cena. Un aroma agradable lo envolvió y mareado se dio cuenta de que su teléfono vibraba en el bolsillo. Atendió la llamada y al otro lado de la línea, una voz desesperada le pedía ayuda. «Ge, por favor, ven rápido». La cara de Xiaoling se transformó, sus ojos se abrieron con preocupación y una lágrima empezó a rodar por su mejilla. Impulsado por la angustia, Xiaoling cerró la puerta del taxi de un golpe y corrió a toda velocidad por la calle. Al llegar a su casa, irrumpió en la sala, gritando «Chun Yao, soltala», al ver a su hermana acorralada por unos hombres. Uno de ellos, sentado tranquilamente en el sofá, lo observó con una sonrisa altanera. Sin dudarlo, Xiaoling se abalanzó para abrazar a Chun Yao, quien lloraba desconsolada. «Shh, no tengas miedo, ya estoy acá, ya llegué», le susurró. Luego, se giró hacia el hombre del sofá, molesto. «¿Qué haces acá? ¿Todavía no es día de pago?».
El hombre encendió un cigarrillo con calma y le respondió: solo pasamos a recordarte que somos gente de buen corazón, ¿viste? Vamos a cobrar el 50% de la deuda que les queda este mismo mes, así que anda preparando la plata. Shaolin no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué?, exclamó. El cobrador se rió, como si la pregunta fuera ridícula, y sacó un documento. Mirá esto, una promesa de pago con la firma de tu querido padre. Es natural que un hijo pague las deudas de su papá, ¿no? Mira bien, tu viejo, Lin Yun, lo firmó solito. La furia llenó los ojos de Shaolin, pero se mantuvo firme, protegiendo a su hermana. El hombre se acercó a Chunyao con un tono sugerente. Y como vinimos hasta acá a darte este mensaje, deberías mostrarnos un token de agradecimiento, ¿no te parece, dulzura? Shaolin se interpuso de inmediato. ¿Qué crees que estás haciendo?, le gritó. El cobrador se encogió de hombros. Ja, ¿por qué tan serio? Solo bromeo. Pero se acercó aún más, el humo del cigarrillo rozando la cara de Shaolin. Tu papá sí que dijo que si no pagabas la deuda, podíamos llevarnos a su hija. Después de soltar esa bomba, el hombre le dio una palmada en el hombro a Shaolin, se despidió con un buenas noches y se fue con sus secuaces. Chunyao seguía llorando, aferrada a su hermano. «Je», le dijo entre sollozos. Shaolin la abrazó con fuerza. «No te preocupes, yo me encargo de esto. Solo confía en mí, dale». Mientras tanto, en un departamento de lujo, un hombre rubio y desenvuelto se terminaba de vestir, dejando a otro acostado en la cama. «Me voy a volver a la tienda», le dijo, saliendo de la habitación. Ese otro hombre, con la cabeza hecha un lío y marcas en el cuerpo, se quedó solo en la cama, pensando en lo que acababa de pasar. Una relación, o al menos un encuentro, con Xuan Yan siempre dejaba un sabor amargo. Para entender por qué, tenemos que ir un mes atrás. En ese entonces, este mismo hombre intentaba romper con Xuan Yan en su propia casa, que estaba hecha un desastre. «¿Qué te pasa?», le preguntó Xuan Yan, acercándose, con esa sonrisa que ya conocíamos. Pero el otro lo evitaba, negándose a su toque. «Tu casa es un desastre. ¿Alguien entró?», preguntó Xuan Yan, ignorando la tensión. Pero la verdad era otra. El hombre lo interrumpió mostrándole un pequeño dispositivo que había encontrado. «Xuan Yan, vos me estabas espiando, ¿verdad?». La respuesta de Xuan Yan fue simple y escalofriante. Él no negaba nada. Es más, parecía orgulloso. Le dijo que ese era solo uno de muchos y que iba a arrepentirse de haberlo dejado. «Pronto te vas a dar cuenta de que nadie te va a amar como yo», le aseguró con una sonrisa que no era para nada tranquilizadora. «Vas a volver corriendo a mí en cualquier momento». El hombre estaba harto. «Ya es suficiente», le gritó, intentando alejarse. Pero Xuan Yan lo sujetó por el brazo. «¿No te gusta que te cuiden hasta el último detalle? Eso es lo que yo hice», le dijo, aferrándolo más fuerte. «Mi amor es sofocante». «Me asusta», le respondió el hombre, finalmente logrando soltarse. «Terminemos esto acá». Xuan Yan lo miró y con una pequeña risa dijo: «Está bien, lo que quieras». Se dio la vuelta para irse, pero antes de salir por la puerta se detuvo, con una última advertencia. «Ah, y esto no es todo. Te vas a arrepentir». En su mano reveló otro dispositivo de vigilancia, dejando claro que su control no terminaría tan fácil. Xuan Yan se fue, dejando a su expareja con la cabeza llena de pensamientos. Por un lado, sentía la furia de Xuan Yan y la certeza de que su control no terminaría tan fácil. Por el otro, le hervía la sangre de rabia, pensando que con solo un chasquido de dedos, Xuan Yan creía que él volvería. Decepcionado y furioso, el hombre cerró la puerta con un golpe seco, con el alma exhausta y marcas rojas en la piel que solo él sabía el porqué. Mientras tanto, la vida de Shaolin seguía su curso. Entre sus entregas diarias, se lo veía buscando desesperadamente nuevas oportunidades de trabajo. Marcaba números, preguntaba por vacantes de medio tiempo, pero las respuestas eran siempre las mismas: no. Un suspiro de frustración se le escapó, mientras su puño se apretaba dentro del bolsillo. La presión por la deuda de su padre y la necesidad de proteger a su hermana eran una carga pesada. Con la esperanza de encontrar algo, Shaolin se dirigió a una de las oficinas de la universidad. Tras un respiro profundo para armarse de valor, golpeó la puerta. Para su sorpresa, quien le abrió fue Bai Qingxiao. «Justo a tiempo», le dijo Bai Qingxiao, mientras le asignaba una tarea importante: organizar un montón de materiales para sus clases del día siguiente. Shaolin, algo desorientado, entregó el café que traía y aceptó la tarea, aunque por dentro se lamentaba. Él quería salir a buscar trabajo, no quedarse encerrado entre pilas de papeles. La cantidad de trabajo era abrumadora y Shaolin no pudo evitar pensar en el esfuerzo que Bai Qingxiao ponía en sus clases. Mientras estaba hundido entre documentos, su celular empezó a vibrar con una llamada de un número desconocido. Shaolin contestó, preguntando quién era, y al otro lado, con esa voz inconfundible, Bai Qingxiao le dijo su nombre y le pidió que guardara su número. Extrañado, Shaolin le preguntó cómo había conseguido su contacto. Bai Qingxiao, sin rodeos, le soltó la pregunta: ¿querés ser mi asistente temporal? Shaolin, aún más confundido, le recordó que ya estaba haciendo eso mismo, pero Bai Qingxiao, con una sonrisa, aclaró que se refería a un asistente pagado. ¿No andabas buscando trabajo?, le preguntó Bai Qingxiao, revelando que había escuchado su conversación telefónica anterior.
Con la confianza de quien tiene la ventaja, Bai Qingxiao explicó que su trabajo consistiría en manejar asuntos universitarios mientras él estuviera dando clases. Y aunque dejó caer que podrían surgir otros negocios, dando a entender que no todo era tan simple, le aseguró que no estaría mal pagado. Xiaoling, entre sorprendido y aliviado, se encontraba de nuevo en la órbita de Bai Qingxiao, esta vez con un contrato de por medio. Bai Qingxiao, con su típica calma, le explicó que, ya que estaba usando su tiempo para trabajar para él en lugar de buscar un empleo de verdad, podía considerarlo una especie de ascenso. Xiaoling no estaba del todo convencido de las intenciones detrás de esa generosidad, pero la necesidad apretaba. Aún así, trabajó diligentemente en la oficina asignada. El tiempo voló mientras se dedicaba a la tarea, y cuando por fin dio por terminada la jornada, ya era de noche. Mirando por la ventana, se dio cuenta de que tenía que apurarse para llegar a casa y prepararle la cena a Chon Yao. Pero justo cuando se disponía a irse, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Al atender, una voz familiar le dio una orden que lo dejó perplejo. Debía ir al departamento de Bai Qingxiao, buscarle ropa y llevársela a un hotel. La dirección y el código de entrada ya estaban en un mensaje, y con un toque extrañamente relajado, le dijo que tomara lo que quisiera del armario. ¿Un hotel? La sorpresa y la incomodidad le inundaron el rostro a Xiaoling. Antes de que pudiera procesar la situación o preguntar algo más, la llamada se cortó de forma abrupta. Desconcertado, Xiaoling se preguntó qué fue ese ruido, sin saber que era el final de su tranquilidad por esa noche. Al encontrar la habitación del hotel, Bai Qingxiao lo esperaba ya en bata, invitándolo a pasar sin más preámbulos. Pero Xiaoling se detuvo en la entrada, incómodo y negándose. No, sería muy raro si entro, dijo, ruborizándose al pensar que quizás había alguien más dentro. Bajo la lluvia nocturna, Xiaoling llegó al imponente edificio que le habían indicado. Se le escapó un «wow» al ver lo enorme que era el lugar. Tuvo que ceder y entró a la habitación de Bai Qingxiao. La amplitud del lugar lo sorprendió, pero mucho más grande fue su asombro al abrir la puerta de lo que parecía un armario y encontrarse con un vestidor gigantesco lleno de ropa de diseño. Mientras buscaba la camisa que le habían pedido, encontró una bolsa y al abrirla se llevó un buen susto. Dentro había un preservativo. Intentó disimular la incomodidad y se apuró a salir con la ropa, sintiendo que necesitaba irse de ahí cuanto antes. Afuera, una tormenta eléctrica azotaba la ciudad, con rayos y lluvia torrencial. Xiaoling abrió su paraguas y, luchando contra el mal tiempo, se subió a un auto para llevar el encargo. En el hotel, Bai Qingxiao empezaba a impacientarse. Llamó a Xiaoling varias veces, pero no contestaba. La fuerza de la lluvia lo hizo dudar si había sido buena idea pedirle que viniera con ese clima. Justo cuando su preocupación aumentaba, el timbre de la habitación sonó. Al abrir, se encontró con Xiaoling, quien estaba empapado de pies a cabeza. Con el cabello pegado a la frente y la ropa goteando, el joven se disculpó por la demora, pero al entregar la bolsa, Bai Qingxiao notó algo curioso. La ropa estaba completamente seca. El director lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. «Sos un idiota», le soltó Bai Qingxiao con una sonrisa. «¿No se te ocurrió chequear si estaba mojada?» Xiaoling, empapado y con ganas de desaparecer, intentó irse, diciendo que tenía que ir a trabajar. Pero Bai Qingxiao no lo dejó tan fácil. «No me gusta que tengas otros compromisos que te distraigan de tu trabajo como mi asistente. Si no te alcanza el sueldo, decímelo». Xiaoling, apurado, le aseguró que no era eso, que solo iba a casa a prepararle la cena a su hermana. Bai Qingxiao lo miró levantando una ceja. «¿No sabe cocinar ella? ¿Por qué tenés que cocinarle vos?» Y antes de que el joven pudiera responder, Bai Qingxiao, con una sonrisa, le ofreció pedirle comida a su hermana, por delivery, con su tarjeta. Luego, le ordenó a Xiaoling que se quedara. No, gracias, sería muy incómodo», tartamudeó Xiaoling, sintiéndose acorralado. «¿Qué puede ser incómodo?», insistió Bai Qingxiao. El joven, con la cara roja, se animó a preguntar si no había alguien más adentro. Bai Qingxiao soltó una risita, divertido por la suposición, y sin más, lo jaló del brazo hacia el centro de la habitación. «Esperá, no puedo», protestó Xiaoling, pero ya estaba adentro. Bai Qingxiao lo soltó y le preguntó qué estaba pensando. Con esa mirada de que ya sabía la respuesta, Bai Qingxiao le preguntó sin rodeos. «¿Creías que estaba enredado con alguien?». Xiaoling negó a toda prisa, avergonzado. «Te pedí la ropa porque me emborraché con unos clientes y ensucié mi camisa», explicó Bai Qingxiao, mostrándole un remedio para la resaca. «No malinterpretes, solo estaba entreteniendo». Xiaoling asintió, un poco más tranquilo, aunque su incomodidad no desaparecía del todo. Pero la manipulación de Bai Qingxiao no terminaba ahí. Le pidió la dirección de su casa y las restricciones alimentarias de su hermana para pedirle la cena. Mientras tecleaba en su teléfono, Bai Qingxiao no pudo evitar una nota mental. La dirección de Xiaoling apuntaba a un barrio humilde. «Su situación familiar es peor de lo que imaginé», pensó. Le mostró a Xiaoling la confirmación del pedido, y el joven, sorprendido, le dio las gracias. «¿Y por qué estás tan empapado?», preguntó Bai Qingxiao, notando el agua que chorreaba de Xiaoling. El joven le explicó que el tráfico estaba terrible, y corrió a toda velocidad porque pensó que la ropa era urgente. Bai Qingxiao lo miró con una sonrisa ligera, y lo llamó idiota, pero no con desprecio, sino con una especie de cariño burlón.
Y justo cuando Shaolin pensaba que ya había terminado, Viking Xiao señaló el baño. El baño está por allá, anda a ducharte. Y sin más preámbulos, empezó a quitarse la bata, dejando al descubierto su torso. Shaolin, con los ojos bien abiertos, entró en pánico y retrocedió rápidamente, alejándose del director con una expresión de absoluto terror. Con Shaolin ya fuera de la ducha y enfundado en la bata del hotel, Viking Xiao lo esperaba con una mirada indescifrable. Le explicó que el servicio de lavandería estaba colapsado y que sus ropas tardarían en estar listas, una excusa conveniente para mantenerlo a su lado. De paso, le ofreció cenar. Shaolin, sin muchas opciones, aceptó y se sentó a la mesa, todavía con la bata puesta. Para rematar su estrategia, Viking Xiao le comentó que ya había enviado comida a Chun Yao, la hermana de Shaolin, una movida que no solo lo tranquilizó un poco, sino que también lo puso en una posición donde la gratitud y la deuda emocional se mezclaban. Shaolin le agradeció, mientras Viking Xiao le dedicaba una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Cenaron en un ambiente tenso. Cada bocado parecía acrecentar el nerviosismo de Shaolin, quien intentó calmarse con el vino, pero Viking Xiao no tardó en reprocharle que bebiera tanto, recordándole el episodio de la vez anterior. Atrapado en esa atmósfera incómoda, Shaolin no paraba de darle vueltas a una pregunta que lo carcomía desde el inicio. Finalmente, juntando valor y con la cara roja, le preguntó a Viking Xiao sobre el famoso cartel del cachorro perdido, intentando descifrar si en realidad buscaba a alguien en particular. Viking Xiao, con una sonrisa enigmática, le respondió con un «¿Vos qué pensás?». Luego, acercando un poco el pie bajo la mesa en un gesto sutil, confesó que sí, que buscaba a alguien que le interesaba, pero que, lastimosamente, esa persona parecía no tener ningún interés en él. La sangre se le subió a la cabeza a Shaolin. Su corazón empezó a latir a 1000 por hora. La tensión era palpable. La pregunta final de Viking Xiao, ¿qué crees que debería hacer con él?, fue la gota que rebalsó el vaso. Shaolin lo entendió todo al instante y, sin dudarlo, agarró la copa y se la terminó de un trago. Con la garganta ardiendo por el trago, Shaolin bajó la copa, la cara encendida. Miró a Viking Xiao, la pregunta flotando en el aire. ¿La persona de la que hablabas soy yo? Viking Xiao, con una sonrisa apenas visible, le dijo que ya era suficiente. Se acercó a él, le dio una palmada suave en la cabeza y le sugirió que fuera a descansar. Prometió reservarle otra habitación al lado y le dijo que se verían al día siguiente. Pero justo cuando Viking Xiao se dio vuelta, Shaolin, con un impulso que ni él mismo entendía, le agarró la mano, deteniéndolo. La cercanía fue demasiada. De repente, la vergüenza y el pánico lo invadieron. Empujó a Viking Xiao, se disculpó atropelladamente y, sintiendo que tenía que escapar de esa situación incómoda, se dirigió rápidamente a la puerta para salir. No llegó muy lejos. Viking Xiao, con una rapidez inesperada, se interpuso en su camino y lo detuvo con una caricia en la oreja, que hizo que Shaolin se ruborizara aún más. Justo en ese momento, el timbre de la habitación interrumpió la tensión. Un repartidor de tintorería apareció del otro lado, pero Viking Xiao lo despachó sin dudarlo, pidiéndole que volviera mañana por la mañana. Cuando volvieron a quedarse solos, el ambiente cambió drásticamente. Viking Xiao miró a Shaolin con una seriedad que no le había visto antes. Lo llamó por su nombre completo, Lin Shangwan, y le soltó una advertencia fría. Si estás acá solo para causarme problemas, te sugiero que te vayas. Shaolin se quedó helado, la sorpresa pintada en su cara, el sol apenas asomándose por la ventana. Shaolin se despertó sobresaltado al día siguiente. En un instante, la realidad lo golpeó. La cama a su lado estaba completamente vacía. La pregunta, ¿Viking Xiao?, llenó el aire de la habitación silenciosa. Se sentía desorientado, una mezcla de decepción y confusión invadiéndolo. ¿Se había ido ya? ¿Cómo? Si la noche anterior, sí, entre ellos, había pasado algo tan intenso. Se tocó el cuello, la piel aún sensible, y un rubor se le subió a la cara al recordar los momentos compartidos. La verdad es que esperaba encontrárselo ahí, justo al despertarse. Horas después, en la universidad, Shaolin apenas podía concentrarse. Mientras el profesor explicaba, su mente estaba en otra parte, dándole vueltas a lo que pasó. ¿Cómo se pudo ir así de la nada?, se preguntaba. Si me dijo que le gustaba. La duda lo carcomía. ¿Será que fue demasiado directo? O peor, ¿no estuvo a la altura? Su cara reflejaba una preocupación genuina, intentando descifrar un enigma sin ninguna pista. De repente, el profesor Yang lo sacó de sus pensamientos. Lin Shangwan lo llamó, pidiéndole que responda a una pregunta. Con la cabeza en las nubes y un susurro de un compañero, Shaolin balbuceó, opción B, solo para que el profesor le aclarara que estaba pidiendo una explicación histórica, no una respuesta de múltiple opción. Avergonzado, se encogió en su asiento, mientras el reloj marcaba el mediodía y la clase por fin terminaba. Con el alivio de la campana, Shaolin se levantó torpemente de su asiento, cuando de repente una vibración lo sobresaltó. Era un mensaje de Viking Xiao. «Ven a mi oficina». Inmediatamente, a Shaolin se le subieron los colores a la cara, pero no dudó un segundo en responder. Justo en ese momento, su compañero Dai Chen, que lo había reprendido antes, se despidió pidiéndole que le llevara unos libros. Mientras Dai Chen se alejaba, silbando despreocupado y arreglándose el pelo, Shaolin solo pudo pensar que era un tipo raro. Siguiendo las órdenes, Shaolin se dirigió a la oficina de Viking Xiao y tras tocar la puerta, entró.
Viking Xiao estaba concentrado, firmando documentos en su escritorio. Le pidió a Xiaoling que lo ayudara a organizar y luego imprimir unos papeles urgentes que necesitaba para esa tarde. Xiaoling aceptó, pero la siguiente instrucción lo tomó por sorpresa. También tenía que escribir un discurso de despedida con palabras de agradecimiento para la universidad y sus estudiantes. ¿Despedida? Así es, la clase de esa tarde sería la última de Viking Xiao en la institución. Se iría apenas terminara. Xiaoling, confundido, le preguntó si eso significaba que ya no volvería, y Viking Xiao aclaró que solo lo haría por temas de trabajo. La implicación era clara: si no volvía al campus, ya no lo necesitaría como asistente. Una sensación extraña invadió a Xiaoling, que se sonrojó sin entender bien por qué, mientras Viking Xiao mantenía una expresión seria. De repente, Viking Xiao le preguntó si ya había terminado. Xiaoling saltó, derramando algunos papeles, y dijo que todavía no. Viking Xiao, sin paciencia, lo apuró para que dejara de perder el tiempo, ya que era algo urgente. Xiaoling, ahora más nervioso, prometió apurarse. Mientras trabajaba en silencio, la mente de Xiaoling no paraba. Se preguntaba qué pasaba por la cabeza de Viking Xiao. Después de lo de anoche, ¿cómo podía actuar con tanta normalidad, como si nada hubiera pasado? Viking Xiao notó su mirada, y el silencio se rompió con un breve y curioso de su parte. Xiaoling no pudo evitarlo. Se quedó mirando a Xiaoling, la imagen de la noche anterior todavía fresca en su mente, contrastando brutalmente con la aparente frialdad actual. En ese momento, le vino a la cabeza esa vez que Viking Xiao, con su voz seria, lo llamó por su nombre completo, Ling Shangwan, y le advirtió que si solo iba a causarle problemas, era mejor que se largara. Esa advertencia, que ya le había dolido, ahora lo dejaba aún más confundido después de que Viking Xiao le dijera que le gustaba. Pero, de la nada, un respiro. Una imagen fugaz de un momento que parecía sacado de un sueño. Ahí estaba Xiaoling, con una suavidad que no se permitía mostrar, poniéndole un abrigo a Viking Xiao. «Andás con poca ropa, la temperatura bajó mucho». «Y es fácil resfriarse», le dijo, preocupado. Era un momento de cuidado, una conexión que contrastaba con la distancia del presente. Entre medio de la historia, como suele pasar, el manhua nos regalaba una publicidad de una cafetería, un pequeño recreo antes de volver a la tensión. Cuando la mente de Xiaoling volvió al presente, se dio cuenta de que Viking Xiao lo había notado. Atrapado, con la vergüenza subiendo a la cara, Xiaoling solo pudo murmurar un apurado «lo siento». Se prometió a sí mismo apurarse con su trabajo. Estaba hecho un manojo de nervios, tratando de concentrarse en los papeles, mientras Viking Xiao, impasible, seguía revisando sus propios documentos, como si nada. Estaba hecho un manojo de nervios, tratando de concentrarse en los papeles. Más tarde, la escena cambió por completo. Xiaoling estaba sentado en un restaurante elegante, esperando, con la mirada perdida en el brillo de las luces de la ciudad a través de la ventana. Un mesero se acercó, amable, para tomar su orden. «Todavía no», respondió Xiaoling. «Estoy esperando a alguien». La espera se hizo eterna. Pasaron 2 horas, y el mesero volvió, con una sonrisa forzada casi pidiéndole disculpas. «Llevas 2 horas acá sin pedir nada. Mi jefe no me va a creer». Xiaoling, con un suspiro de resignación, aceptó ordenar. Al revisar el menú, sus ojos se abrieron como platos. Los precios eran ridículos. Al final, solo pudo pedir un té negro, que también costaba una barbaridad. La frustración era evidente en su cara. Para colmo, cuando miró su celular, ya eran las 9 de la noche. La frustración... Ojos lo llamó tonto con cariño y le pasó el menú. Al abrirlo, a Xiaoling se le apretó el corazón. Los precios eran tan absurdos como los del té que acababa de pedir, con platos de carne que fácilmente podrían pagar el alquiler de un mes. Mientras un mozo les traía más té, Viking Xiao le pidió recomendaciones, y sin dudarlo, eligió el menú especial para 2, con todas las especialidades de la casa. Xiaoling intentó protestar, diciendo que solo quería algo pequeño, pero fue claro: «Vos también tuviste un día largo, tenés que comer». Y para colmo, pidió que le cambiaran las bebidas alcohólicas por opciones sin alcohol, dejando a Xiaoling con la imagen de su billetera completamente vacía. Después de una cena deliciosa, a Xiaoling le llegó la hora de la verdad, la cuenta. Llamó al mozo, pero la respuesta lo dejó helado. Su mesa ya fue pagada. Xiaoling se quedó mudo. Justo en ese momento, Viking Xiao regresaba del baño, ya con su saco en la mano. «Vámonos, se está haciendo tarde», le dijo. Xiaoling le preguntó si él había sido el que pagó, y Viking Xiao, con una leve sonrisa, le recordó que eran casi las 10:30 y que su hermana lo estaría esperando. «Además, vos me esperaste 2 horas, es lo mínimo. Y como estudiante, no creo que tengas esa plata», zanjó Viking Xiao, dejando a Xiaoling sin palabras y sin poder disculparse ni protestar. Cuando intentó disculparse, Viking Xiao lo miró con una ceja levantada y una pregunta que lo descolocó. «¿Disculparte? ¿Por qué?». Después de que Xiaoling explicó su preocupación por haber entorpecido su trabajo, Viking Xiao aceptó la disculpa, aunque con una calma que no le permitía protestar. «Eso sí, que no se repita», le dijo. Mientras esperaban el ascensor, Viking Xiao sugirió que, si de verdad quería invitarlo, escogiera un lugar que a él le gustara. Quería saber cuáles eran sus gustos. Xiaoling, sorprendido por la propuesta, dudó un momento y luego propuso algo tan sencillo como un buen asado. Viking Xiao sonrió y le aseguró que sí, que comía comida normal, ¿sabes? Haciendo que Xiaoling se sintiera un poco avergonzado por su suposición.
En ese instante, Xiao Ling vio a Bai Qingxiao sacar un cigarrillo. Rápidamente, con una mezcla de preocupación y osadía, le quitó el cigarrillo de la mano. «No fumes, es malo para vos», le dijo. Luego, buscando en sus bolsillos, le ofreció un pequeño dulce envuelto. Bai Qingxiao lo tomó con una sonrisa discreta y un leve agradecimiento. Una vez más, Xiao Ling intentó pagar su parte de la cena, pero Bai Qingxiao se negó rotundamente. «Si de verdad sentís las cosas, entonces hacé tu trabajo como corresponde», le cortó mientras se llevaba el dulce a la boca. Xiao Ling, recordando que Bai Qingxiao iba a dejar la universidad, le preguntó cómo seguiría su trabajo. Bai Qingxiao aclaró que su partida de la universidad no significaba que él estuviera despedido. «Mañana venís a trabajar conmigo», anunció, dejando a Xiao Ling con una alegría que iluminó su rostro. Ya fuera, mientras caminaban, el aire frío de la noche hizo que Bai Qingxiao se encogiera ligeramente. Xiao, dándose cuenta, se detuvo para cubrirlo con su propio saco. «No tenés suficientes capas y la temperatura está bajando, te vas a resfriar», le dijo con genuina preocupación. Bai Qingxiao, señalando un taxi, le indicó a Xiao Ling que lo tomara, ya que su hermana seguro lo esperaba en casa. Pero Xiao, al ver su preocupación, le afirmó que él no se enfermaba tan fácil. Con el taxi ya esperando, Bai Qingxiao insistió en que subiera. Pero antes de hacerlo, Xiao Ling se armó de valor. Con una mezcla de timidez y esperanza, y rascándose la nuca, le preguntó lo que tanto le venía dando vueltas. «¿Somos una pareja ahora?». La pregunta quedó en el aire, cargada de una expectación que lo ponía nervioso. En ese instante, como un fantasma del pasado o un murmullo de inseguridad, a Xiao Ling le llegó un comentario sobre un ex de Bai Qingxiao, alguien apuesto y adinerado, supuestamente mucho mejor que él. La comparación le dolió, y forzando una risa incómoda, Xiao Ling se alejó un poco, sintiéndose diminuto. Finalmente, Bai Qingxiao respondió a la pregunta crucial de Xiao Ling. Le dijo que sus gestos y lo que había pasado la noche anterior era algo que solo una pareja haría. Sí, pero que parecía que él no había sido claro y lo había confundido. Xiao Ling, desconcertado, preguntó si había entendido mal, a lo que Bai Qingxiao le dejó las cosas claras. «No quiero una relación». Luego, se disculpó por la confusión que había generado. Con el corazón encogido, Xiao Ling solo pudo agradecerle por el abrigo. Bai Qingxiao, con una última mirada, le dijo que ya era hora de que se fuera a casa, que su hermana seguro lo estaba esperando. Antes de cerrar la puerta del taxi con un golpe seco, se despidió con un «nos vemos mañana». El taxi se alejó, dejando a Xiao Ling de pie en la calle, sujetando el abrigo y sintiendo el peso de la reciente revelación. Al día siguiente, Xiao Ling llegó a su nuevo puesto de asistente en Cinderella Studio. Una compañera amigable le explicó los detalles básicos del trabajo y luego lo guió hasta su escritorio, que casualmente quedaba justo al lado del de Bai Qingxiao. Apenas terminó de darle las instrucciones, la mujer salió corriendo con una velocidad sorprendente, dejándolo solo y algo perplejo. «¿Qué fue eso?», se preguntó Xiao Ling, mientras se adaptaba a su nuevo entorno laboral. Bai Qingxiao arranca el día en una reunión tensa con su equipo de diseño. La idea principal de un diseño era ayudar a alguien a superar sus barreras mentales, lo cual suena noble, pero la ejecución de los diseñadores dejaba mucho que desear. Con una seriedad que helaba el ambiente, Bai Qingxiao rechazó los bocetos de vestidos, especialmente uno al estilo bizantino. No solo era una tendencia del año pasado, sino que la había iniciado la competencia. «¿Quieren que Mu Shan o Cinderella queden en ridículo?», preguntó, dejando claro su descontento. El silencio se apoderó de la sala mientras el director, con un suspiro de frustración, disolvía la propuesta. Se puso de pie, su figura imponente. «Han llegado hasta acá por algo, no dudo de su talento, pero esto no es todo lo que pueden dar», les dijo, dándoles una semana para presentar algo decente. Luego, sin más, se dio la vuelta y salió de la sala. Mientras los demás suspiraban aliviados y se acomodaban en sus escritorios, Xiao Ling, que lo había estado observando desde su puesto, pensó para sí mismo si el director estaría de mal humor. Antes de que pudiera seguir divagando, Bai Qingxiao lo llamó por su nombre completo, Ling Xiangwan. Xiao, con un sobresalto, respondió y se acercó, siguiendo a su jefe a otra oficina, que estaba hecha un caos. Allí, Bai Qingxiao le entregó una agenda y una lista de tareas: organizar su calendario, enviar reportes por cada encargo fuera de la empresa y otras instrucciones que lo dejaron abrumado. Al ver el calendario, con tantos días marcados, Xiao Ling no pudo evitar pensar que todo aquello era aterrador. Bai Qingxiao, con la misma expresión seria, le preguntó si tenía alguna duda. «No», respondió Xiao Ling rápidamente, sintiendo que un sí no sería una buena idea. «Entonces, ¿qué esperás? Anda a trabajar», le espetó el director. Xiao, con la cola entre las patas, dejó los papeles en su escritorio y se puso manos a la obra. Un compañero se le acercó, confirmando lo que Xiao ya estaba sintiendo. «Escuché que tiene mal carácter, tené cuidado». Las palabras de su compañero solo sirvieron para reforzar la idea de que el director no era solo exigente, sino que realmente tenía un temperamento complicado. Con un suspiro, Xiao Ling le preguntó a dos colegas dónde estaba el baño. Mientras se alejaba, una pregunta rondaba su cabeza, llenándolo de una mezcla de confusión y una chispa de esperanza. «A pesar de todo, todavía me deja trabajar, ¿no?», se preguntó. «¿Será que no me odia, incluso después de lo que pasó anoche?».
Su rostro se encendió ligeramente al recordar el encuentro íntimo, la pregunta sin respuesta flotando en el aire. Pero la idea de odiar a Bai Qingxiao se sentía a la vez real y falsa. ¿Por qué me importa tanto?, se decía a sí mismo, con la mente revuelta. Debería estar odiándolo, pero por dentro, una parte de él sabía que eso no era del todo cierto. Su frustración no era solo por los sentimientos confusos, sino también por el propio Bai Qingxiao. ¿Qué tiene de especial ese director?, pensaba, mientras revolvía las cosas a su alrededor, buscando algo. Nos mira por encima del hombro todo el tiempo. Aunque seamos la fachada de Cinderella, él sigue siendo el cartel de oro. Mientras seguía en su monólogo interno, unas voces a lo lejos captaron su atención. Eran dos compañeros de trabajo, hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto para que él los escuchara. ¿Vieron al asistente temporal que trajo Bai Qingxiao?, preguntó uno, con un tono despectivo. Ese estudiante universitario tan tedioso. ¿Pensar que alguien como él pudo entrar a Cinderella? Xiaoling se sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Se quedó quieto, tratando de no hacer ruido, mientras el otro compañero respondía. Jaja, ¿y si Bai Qingxiao lo puso acá para guardar las apariencias? Su sueldo también se lo paga él directamente. Y ni siquiera pasó por el procedimiento normal de entrada. Acá hay algo raro. Xiaoling apretó el puño, la rabia empezando a hervirle. El gusto de Bai Qingxiao empeoró mucho, se rió uno. ¿Gustarle a alguien como él? Mira la ropa que usa, las mangas ya están rotas. Tan pobre es, ¿no? Las risas resonaron como golpes. Xiaoling sintió una punzada de vergüenza y dolor. No quería que lo vieran así, tan frágil. No importa, se dijo. Dejó la manija en la puerta que estaba por abrir, prefiriendo evitar el encuentro y las miradas. Solo los avergonzaré si entro. Luego, los compañeros siguieron con su chisme. ¿Se acuerdan del tipo que lo recogía del trabajo todos los días? Claro, es guapo y rico, mucho mejor que este, por lejos. El cuerpo de Xiaoling se tensó aún más. Esas palabras, junto con las risas, lo hicieron sentir aún peor. Rápidamente se dio la vuelta y se fue, tratando de alejarse de esas voces hirientes. Se refugió en un pasillo solitario, buscando un poco de aire. Se sentía mal, en parte por la vergüenza, en parte por la injusticia de las palabras. De repente, una voz lo interrumpió, sacándolo de sus pensamientos. Ling Xiangwan. Era un hombre con un traje impecable, de pie frente a él. Ling Xiangwan, ¿qué haces acá?, preguntó, con una expresión seria que no le dio tiempo a Xiaoling para reaccionar. Pero Bai Qingxiao, imperturbable, le dijo que lo había visto desde lejos, quieto en ese pasillo. Xiaoling se puso incómodo al instante. Apenas pudo saludar al director Bai. En su cabeza, las voces de sus colegas resonaban. El gusto de Bai Qingxiao empeoró. ¿Cómo puede gustarle a alguien como él? Con esa pinta de pobre, ¿cómo llegó a Cinderella? Seguro hay algo raro entre ellos. Las miradas y los comentarios le quemaban la piel. Bai Qingxiao, como si notara su malestar pero no le importara, se dio media vuelta y dijo que se iba. Y así, sin más, se dirigió al baño de hombres, dejando a Xiaoling solo con sus pensamientos. Más tarde, en la cafetería, Xiaoling estaba sentado solo, comiendo y distrayéndose con el celular. Buscaba ropa online, quizá para intentar encajar un poco en ese nuevo ambiente. De repente, un ruido fuerte lo hizo saltar, y un olor familiar. Era el aroma de Bai Qingxiao, quien acababa de pasar a su lado con una bandeja. Xiaoling lo siguió con la mirada mientras se sentaba en una mesa alejada, también solo. No pudo evitar sentirse atraído por él de nuevo, pero rápidamente se regañó a sí mismo. No, pará, ¿por qué lo estoy mirando? Tengo que comer. Volvió a su plato, pero la curiosidad le ganó. Volvió a mirar y vio a Bai Qingxiao picoteando su comida, dejando caer algunas verduras. Pero mira vos, qué delicado para comer, pensó Xiaoling con un toque de humor. Siguió observándolo y se dio cuenta. Bai Qingxiao siempre comía solo. ¿Siempre está así?, se preguntó, cuando de repente oyó voces cerca. Eran un par de compañeras chismoseando. Ese es el que tiene conexiones con Bai Qingxiao, dijo una, y la otra le pidió que bajara la voz mientras lo miraban de reojo. Xiaoling apretó los puños, la frustración hirviéndole por dentro mientras las chicas seguían cuchicheando si no estaba muy por debajo de la liga de Bai Qingxiao. El chismorreo escaló cuando unos compañeros, esos mismos de la sala de fumadores, empezaron a hablar abiertamente de que Bai Qingxiao y él estaban juntos para evitar rumores. Uno de ellos soltó que no era la primera vez y que a Bai Qingxiao ya lo habían visto en una situación íntima en el estacionamiento con otra persona. Xiaoling, furioso, los confrontó directamente. Así que ahora que te señalaron un error, te dedicas a inventar rumores. ¡Qué buen diseñador sos para dar vuelta a las cosas!, les reprochó, con la mirada encendida. Los compañeros, al verse descubiertos, se quedaron en silencio, incómodos. Uno de ellos, molesto, agarró su bandeja y dijo: «Nos arruinaste el ambiente, vámonos». Xiaoling estaba a punto de responderle, pero el otro lo interrumpió, llevándose a su amigo. Mientras los veía irse, Xiaoling se quedó un momento pensativo. Y fue entonces cuando notó a Bai Qingxiao sentado en una mesa, comiendo solo, como siempre. Había algo en esa imagen que lo dejó cavilando, a pesar de todo el lío.
Poco después, de vuelta en su escritorio, el celular de Xiaoling vibró. Era un mensaje de Viking Sao. Ven a mi oficina. Y luego otro, un segundo después de que termines de comer. Xiaoling, con una mezcla de sorpresa y nervios, no lo dudó. Se apuró a terminar su plato, casi devorándolo, y respondió con un entusiasta «Ya voy para allá». Al llegar a la oficina de Viking Sao, golpeó la puerta y esperó la orden de pasar. El director lo recibió con una mirada seria, poniendo un bolígrafo sobre la mesa. ¿Causando problemas en tu primer día de trabajo?, preguntó Viking Sao sin rodeos. Pero mientras Xiaoling se enfrentaba a las recriminaciones de su jefe, otro personaje, Xuan Yan, parecía estar en una situación parecida. Se lo veía en un coche, o al menos un lugar parecido, y se quejaba al teléfono. Hacerme esperar así, encontrarte es realmente difícil, confirmando que estaba hablando con Viking Sao. ¡Opa! ¡Qué tensión se respira! Así como Xiaoling no dudó en responderle a Viking Sao, no duden en prender esa campanita para no perderse nada. ¡Suscríbanse ya mismo! Comenten qué manhwa quieren que les traiga. ¡Los quiero!